Ya no es fácil vivir la muerte así, que te llegue una noticia de sorpresa, ¿no? Además, si es un ser querido, puede tener un impacto bien profundo tanto en el aspecto emocional como en el psicológico, tal como dices tú. Así es. Y este evento puede desencadenar una serie de reacciones y trastornos psicológicos debido al estrés y a la intensidad del duelo que tú puedas estar experimentando. Y el duelo es una respuesta natural a la pérdida, pero en algunos casos puede evolucionar hacia mejores estados de conciencia, ¿no? Okay. Sin embargo, pasas por depresión, de todas maneras, pasas por ansiedad, que es otro tema también que conduce el duelo, ¿ya? Que es una preocupación excesiva de inquietud, ¿ya? Y de temor. También pasas por trastornos de estrés postraumático, ¿ya? Que también es una consecuencia del duelo porque se desarrollan personas precisamente que han perdido un ser querido de repente de una manera traumática, ¿ya? Claro. O han tenido síntomas de flashback, que se llama en psicología, que es la parte de recordar otra vez la escena, ¿ya? Sí. También el trastorno de duelo, que es otro importante aspecto que hay que destacar en cuanto al duelo en sí mismo. Otra conducta que se produce es una conducta fóbica, ya el miedo irracional y extremo, diría yo, a situaciones o lugares que te recuerden al ser querido que se te fue o que partió. O síntomas psicosomáticos también, que son manifestaciones físicas del duelo, como dolores de cabeza, malestares estomacales, dolores de brazos, de huesos, etc. Entonces, al final el cerebro, al enfrentar la pérdida, puede experimentar una serie de descompensaciones en la producción de neurotransmisores que hacen que tu serotonina y dopamina, que son los neurotransmisores de la felicidad, se afecten, ¿ya? Entonces es necesario buscar apoyo emocional y profesional para manejar en consecuencia este duelo, porque de esa manera tú vas a poder sobreponerte a que puedas revertir estos trastornos que recién te mencioné. Y los tratamientos y los manejos del duelo en general y psicológicos por la pérdida de un ser querido vienen dados por, primero, depende según la persona también, ¿no? Y la gravedad y la cercanía del duelo, pero primero hay que considerar una terapia psicológica, obviamente, ¿no? Que puede ser una terapia cognitivo-conductual, que es aquella donde tú empiezas a cambiar patrones de pensamiento para que esta persona pueda entonces hacer cambios que asocien este duelo con la depresión, por ejemplo, ¿no? También está la terapia de duelo, que se llama, que se centra específicamente en el proceso de duelo. Eso significa que permite a la persona expresar sus sentimientos y sus emociones y trabajarlos de una manera práctica, de una manera saludable, ¿no? También está la terapia de grupo, que también te ayuda en este caso a compartir y participar con otras personas este duelo, que hace que la gente que te rodee y te cuente experiencias por las que está pasando similar a ti, te ayude a ti también a sobrevivir este duelo de una manera más factible, menos costosa, emocionalmente hablando. Está la medicación también, que en algunos casos se pueden usar antidepresivos o ansiolíticos, que estos son recetados obviamente por psiquiatras, los psicólogos no lo hacemos, que te maneja un poco la depresión, la ansiedad severa, ¿ya? Y también técnicas y manejo del estrés, que son cosas que yo hago habitualmente a diario, como mindfulness y meditación y oración, que son prácticas que te pueden ayudar a reducir el nivel de estrés, ¿ya? Que se los recomiendo a todos, aunque no estén de duelo, ¿ya? Y también el ejercicio regular. El ejercicio es una actividad física que te da ánimo y es muy saludable en todo sentido de la palabra. Aparte de eso, tienes que tener cuidados básicos de salud, alimentación, ¿verdad? Comer una dieta balanceada, dormir lo suficiente, evitar el consumo excesivo de alcohol y, bueno, otras sustancias ni hablar, ¿verdad? Pero también es conveniente hacer actividades significativas para ti, como por ejemplo involucrarte en actividades de voluntariado en un hospital tal vez, o que te den una conexión con nuevos intereses y hobbies, o aprender una actividad nueva, o deporte, baile, lo que sea. El apoyo social también es clave, no puedes olvidarte del apoyo social, estar relacionado con amigos, familiares, no desconectarte de ellos, estar siempre pendiente de ellos y ellos de ti, ¿ya? Y bueno, la gente me dice, ¿se puede recordar la persona que se fue? Claro. ¿Rituales? Sí, participar en rituales que honren su memoria, por supuesto. Una ceremonia de conmemoración o actividades que mantengan viva su memoria son válidos, son aceptables y hacen bien. También educarse y comprender. Es importante que el proceso de duelo entienda que es un proceso único y personal. No todos lo llevan de una manera igual o no todos reaccionan de la misma manera, ¿ya? Por eso es importante recordar que el duelo es algo que, si bien es cierto,
cada persona lo experimenta de una manera diferente, ¿ya? Algunas técnicas pueden no ser adecuadas para alguna persona. Entonces, nosotros como psicólogos tenemos que buscar que esos síntomas psicológicos que son intensos, persistentes, ¿ya? Sean los adecuados para que tú puedas emitir un diagnóstico y puedas tratarlo de una manera eficiente, ¿ya? Sin que perturbe su tranquilidad. Eso es, en general, lo que podríamos decir, qué significaría la muerte, qué significaría el trastorno que produce en un paciente, en un ser humano, y cuáles serían los pasos que deberíamos dar para poder sobrellevar este duelo de una manera lo más conveniente posible. Sí. Exactamente. Carlos, a veces pasa, lo digo porque a mí me sucedió en algún momento, que cuando uno sufre un shock muy grande, pues se te descompensa, ¿no? Un líquido que tenemos en el cerebro, que ahorita de momento no recuerdo el nombre, una disculpa, pero pues ahora sí que tú eres el experto. Sí, puede ser el litio, puede ser litio. ¿Litio? Sí. Ok, muy bien. Como bien mencionaste también, cada persona pues es un caso distinto, ¿no? Cada persona va a requerir sin duda un tratamiento distinto, y ni se diga cuando sucede esto, ¿no? De esa falta de líquido que se nos descompensa, ¿no? En el cerebro. Correcto, sí. Bueno, las personas que llegan a ser estados esquizofrénicos, ¿ya? Fundamentalmente por estas situaciones crónicas de depresión, ¿ya? Porque la esquizofrenia fundamentalmente viene dada por una depresión profunda, crónica. La persona que hace una esquizofrenia es la persona que alucina, es la persona que está con un desbalance de litio, ¿ya? Y eso es lo que ocurre en una persona, en su cuadro clínico, digamos, ¿ya? Así es algo terrible, a mí me tocó experimentarlo y sí, o sea, empiezas como a perder la realidad, ¿no? O tu realidad, ¿no? De alguna manera. Y bueno, Carlos, ¿es posible superar dichos problemas emocionales, estos trastornos que nos has venido mencionando, o solo se controlan? No, no se pueden controlar solo. Evidentemente tú ocupas ayuda de un profesional que te pueda dar una orientación técnica, profesional, que sea acabada, que pueda ser evaluada, que pueda ser bien diagnosticada y por supuesto bien tratada. Es un proceso, sí. ¿Ya? Perdón que te interrumpa, justo es lo que quise preguntarte, pero quizás no formulé bien la pregunta. Okay. Si estos trastornos se pueden superar o solo se controlan, ¿no? Con el tratamiento. Me faltó alguna palabra por ahí. Sí, claro. O sea, la pérdida de un ser querido no significa que tú lo vayas a olvidar, pero no. Sí vas a llegar a un estado de resignación y de aceptación que es muy importante para que puedas retomar tu vida y encauzarla en otro sentido, porque también es bueno que si tú, por ejemplo, pierdes a un ser querido, ya, tú también, aparte de las connotaciones que trae todo eso que te acabo de explicar, claro, es bueno que tú misma te ayudes a emprender una vida nueva, que no te quedes rondando en el pasado con esa figura del ser querido. Yo sugiero que, por ejemplo, las personas quiten fotos, ya, que estén muy cerca, porque hay gente que se llena de fotografías, anda viendo a la persona todo el día, entonces todo eso hace que retroceda la terapia. Entonces es mejor como autoengañar a la mente, ¿ya? Es quitarle pensamientos o recuerdos, ¿ya? Que te alimentan una depresión o te alimentan un estado emocional de tristeza. Y no es que tú le estés faltando en amor a la persona o porque dejes de quererlo, no. Ya te decía, claro, yo te decía recién que es bueno conmemorarlo, recordarlo, sí, en las fechas que hayan para adelante, tal vez en la misma fecha de función, ¿no? Sin embargo, traer eso a la memoria permanentemente es como estar con una daga enterrándosela siempre, ¿no? Y nunca va a sanar. Así es. Sí, pero tiene, como te dije también al principio, sí tiene una solución definitiva, ¿no? Te decía, no vas a olvidarlo, pero sí lo vas a superar. Así es. Y bueno, pues tú eres un ejemplo muy claro de ello. Tú también has tenido pérdidas en tu vida de personas muy cercanas. Correcto. Y la verdad, pues, sí. Es de admirarse porque, pues, a pesar de estas terribles pérdidas y muy sentidas para ti y para tu familia, pues te dedicas, ¿no?, a ayudar a tantas personas.
Sí, la verdad es que justamente yo perdí a mis papás ya 4 años y medio, 5, porque van de diferencia 6 meses. Mañana Sí. justamente mi padre cumple 5 años de fallecido. Ok. Y te digo que es algo que te duele porque es como que te sacaran el corazón, ¿no? Es como que una Exactamente. parte tuya te la arranca. Así es. Sin embargo, te decía al principio de esta entrevista que somos 7 hermanos. Ajá. Yo no alcancé a llegar a toda la ceremonia que se hizo de fallecimiento de mis padres. Estaba acá en Estados Unidos, entonces, pero sí lo sentí mucho, y cuando fui después, días posteriores, hablé con los que pude hablar de ellos, porque ellos también esperaban en mí que yo pudiera, en cierta forma, darle soporte, porque la verdad que para mí la muerte tiene un significado a lo mejor diferente, ya, que en el común de las personas, por dos cuestiones. Una, por mi formación y Sí. experiencia, y otra porque yo profeso la religión cristiana, y en Sí. el cristianismo tú puedes entender mejor el paso de la vida a la muerte, ¿ya? Así es, la transición, ¿no? Esa transición. Exactamente. Entonces, de hecho, en aquella oportunidad que fallecieron mis padres, mi hija mayor me regaló 2 libros que los comparto con ustedes. Sí. Los podemos poner ahí para que sepas después. Son 2 Sí. libros de 2 ejemplos, 2 médicos, una cirujana quiropráctica de la Universidad de California, que justamente murió en Chile, estuvo Ok. por 15 minutos ahogada haciendo kayak, se le dio Dios, vuelta a ajá. la canoa y se ahogó, Sí. Ajá. y fue al cielo. Sí. Experimentó eso, ¿no? Sí, y volvió y escribió el libro que se llama Volver del cielo, ¿ya? Volver del cielo. Entonces ella cuenta su hermosa experiencia, ¿ya? Y la otra es de un cirujano también, Ujú. escéptico a todo lo espiritual, ¿ya? Y muy científico, y también le pasó lo mismo en Estados Unidos, ¿no? Murió, Sí. estuvo en coma 1 mes, ¿ya? Y estuvo con Jesús, o sea, fiesta, ¿no? Pues qué bonito, ¿no? En cierta manera. Te dan a entender en esos libros cómo es la vida después. O sea, cuando ya dejas de vivir aquí en la Ajá. tierra, tú llegas a lugares donde dice la Biblia que hay mansiones para todos nosotros que nos esperan. Exactamente. Impresionantes experiencias, pero a la vez, pues, muy bonitas, ¿no? Por lo que lograron experimentar. Y bueno, Carlos, los trastornos psicológicos, ahora sí que volviendo a los trastornos, ¿los podemos heredar? O sea, ¿es algo que se hereda? ¿O solo surgen a raíz, pues, de algún momento traumático, no? Sí, son heredables muchos. Hay conductas, unas que son más heredables que otras, y más claras también y estudiadas científicamente, como por Ok. ejemplo la adicción, ¿ya? Ujú. La adicción es genética y heredable en un 50%, ¿ya? Dios. O sea, tienes que poner atención en ese sentido cuando estés cercana a las personas que puedan haber tenido alguna historia en su vida, Sí. de padres o abuelos con ciertas conductas adictivas, ¿ya? Que puedan eso ya darte una suerte de fuente de información de que pueda haber algo allí adictivo, ¿ya? Ahora, se supone que la genética hoy día está quedando en menos, cada vez más por la ciencia, porque se ha estudiado de que representa solo el 5% en general de los trastornos que podamos tener, no solamente emocionales, sino que también físicos, ¿ya? Como por ejemplo físico diabetes, emocionales esquizofrenia, ¿ya? Ajá. Entonces, eso significaría que hay gran parte de responsabilidad que queda en manos del entorno en el cual tú te desarrollas, Ok. ¿ya? O sea, si tú vives en un entorno muy precario Ujú. en todo sentido de la palabra, no nomás a nivel económico, la gente tiende a asociar eso como Sí. a nivel económico, no, precario en todo sentido de la palabra, que
que haya una familia disfuncional, que sean padres conflictivos en los que viviste, peleadores, golpeadores, abusivos, etc. Eso es precariedad también. Entonces, todo eso afecta. Todo eso afecta de que tú vayas haciendo estados emocionales de tristeza, de angustia, de depresión, y vayas tomando actitudes después que van siendo reflejadas en tu propia conducta, y que por lo demás es así porque existe una suerte de memoria celular. O sea, hay estudios donde han mostrado, por ejemplo, que un soldado que estuvo en una guerra fuerte, ahí en el frente de batalla, lo han puesto en un salón y le han extraído células y las células las han puesto en un frasco en otra habitación, y donde están las células en el frasco le han puesto una película de guerra, ya, con ruido, con todo eso, ¿no? Y el hombre reacciona en la otra habitación, ¿ya? ¿Por qué? Porque está conectado con la célula, la memoria celular. Entonces, eso pasa después, que sobre todo a nivel de hijos, ¿no? Que llevan nuestras células, llevan nuestra consanguinidad. Entonces eso ocurre también muchas veces, ¿ya? Ok, entonces esto se va heredando a querer y no de generación en generación. Mira, habrás escuchado el dicho ya tan popular que dice: habla más alto lo que haces que lo que dices. ¿Por qué? Por eso te digo que hay que cuidar de cómo es que nosotros actuamos. Si estamos en una casa y gritamos, y nuestros hijos nos ven gritar, ¿qué crees? Ellos después van a copiar esos modelos. Exacto. Entonces, en ese sentido, tú estás heredando, ¿ya? La misma diabetes tipo 2, por ejemplo, ¿ya? La diabetes tipo 2 no se hereda genéticamente, ¿ya? La herencia que deja una persona, en este caso un padre o un hijo, son los hábitos de consumo que él le enseñó a su hijo, que lo hicieron diabético al padre o a la madre, y por lo tanto eso mismo lo va a hacer diabético al hijo o a la hija. ¿Me explico? Así es. Qué increíble cómo pues podemos heredar, ¿no? Malos hábitos, como también los buenos, por supuesto, pero en este caso hablando pues de los malos hábitos, los trastornos, y bueno, está en uno, ¿no? Poder cortar eso, parar eso, percatarnos primeramente. Y hablando de percatar, Carlos, habrá personas que pasen el resto de su vida, pues ahora sí que arropados, ¿no? O atrapados más bien con un problema de esta índole, y que nunca se dieron cuenta que así vivieron y así murieron. Bueno, hay una franja muy... Si bien el subconsciente es el 95% y el consciente un 5%, ¿ya? La franja o el límite es muy delgado. Entonces, a veces tú puedes tener conductas que son conscientes, ¿ya? Pero la mayoría de las veces son inconscientes, que tú las acumulaste por lo que hablábamos recién, o las aprendiste por la memoria celular, o por la genética, porque lo viste muchas veces en tu casa, etc. Entonces, puede ser que para ti eso sea un estado normal, ¿ya? Así es tu vida, no conociste otra forma de vida. Sí. Entonces eso, claro, no te vas a dar cuenta qué tan bueno eres, a lo mejor, porque siempre lo viviste y siempre has sido así, y no conoces nada mejor que lo que tú eres, ¿ya? Sí. Ese sería un caso extremo. Ahora, así es. Ahora, si es una enfermedad como por ejemplo declarada crónica y es una esquizofrenia, ¿ya? La esquizofrenia no tiene, hasta hoy, ¿ya? No tiene vuelta atrás. Okay. Es un estado ya mental, enfermedad mental, que caes y no sales de allí. Dios. ¿Okay? Ahora, ahí puedes darte cuenta, quién sabe, a veces yo he tratado con personas esquizofrénicas, porque los tratamientos de personas esquizofrénicas son por medio de psiquiatría y psicología, con terapia, a la vez medicamentación y terapia. Entonces, hay personas que se saben que son esquizofrénicas, ¿ya? Pero actúan como si no fueran esquizofrénicos, o pretenden hacerlo. Pretenden. ¿Ya? Sin embargo, en cualquier momento son una bomba de tiempo. Sí. Y ellos ahí se desconocen a sí mismos y pueden ser capaces de hacer cualquier cosa. Ok, pues muy interesante. Ahora, sí, claro. Lo último que te quiero añadir con esto. Sí. Hay otra situación de que hay personas que son también especialistas en hacerse víctimas, ¿ya? Okay. Y andan por la vida de víctima. Ajá. Y que no tienen nada, pero ellos tienen todo lo malo. Se lo achacan. Y claro, entonces
esa sería otra situación que sí sería consciente esa conducta. Ok, muy bien. Y bueno, por si fuera poco, como mencionaste hace un momentito, pues eres autor de libros, bestsellers, lo cual pues te ha llevado a convertirte en uno de los autores más vendidos en Amazon. ¡Qué padre! Por favor, Carlos, ¿nos puedes mencionar de nuevo, para las personas que se van conectando o que van a ver más adelante esta entrevista, pues estos libros que has escrito y que pues tienen que ver, ¿no?, con la autoayuda, para que las personas podamos salir adelante? Sí, bueno, el primer libro que escribí fue sobre la historia del muchacho de 600 libras que te dije al inicio de la entrevista, ¿no? Sí. Que le salvé la vida y que cambió su vida y que se transformó en un libro y fue bestseller, porque gracias a que justamente me llaman de Don Francisco y lo muestran ahí el lanzamiento, entonces el primer día se hizo bestseller, Sí. antes de que saliera incluso el libro. Estaba saliendo esos días. Y ese libro enseña a cómo, a través de una historia de vida, desde cuando fue pequeño él hasta cómo llegó a ese estado, fue toda su trayectoria de vida y cómo fue la solución que yo le di y todo lo que practiqué con él. O sea, enseño a través del libro a cómo poder superar ese tipo de situaciones o de desafíos, ¿ya? Con planes nutricionales también, ¿ya? Hay una segunda versión del libro que se llama Kilos Mortales, que salió recién y que ese es un proyecto a través de internet que lo estoy trabajando con estas personas que te mencioné al principio, que son expertos en internet, ¿ya? Así es. Y que trabajan para Robert Kiyosaki. Entonces, eso es la segunda parte de este gran libro que fue bestseller en Amazon. He escrito otros pequeños que son 101 en reflexión para bajar de peso, que tienen que ver con nutrición, 7 días de comida saludable, que también tienen que ver con nutrición, y acabo de lanzar hace poco, tengo el manuscrito aquí, lo voy a alcanzar para enseñártelo, lo tengo aquí a mano, que es, Por favor. que es Encuentra tu felicidad Qué bien, qué bonito. en tiempos de adversidad, ¿ya? Perfecto. Aquí- Justo de lo que nos estás hablando, de lo que hemos estado conversando. Sí, exactamente. Aquí también te doy tips y enseño a la gente cómo podemos encontrar la felicidad, cómo podemos ser más felices. La felicidad Así se es. compra, la felicidad existe. ¿Cómo puedo ser más feliz? ¿Ya? Y la verdad que es más fácil ser feliz que ser infeliz, ¿ya? Exactamente. Por eso mismo te decía que cuando fallecieron mis padres, yo lo tomé con mis recursos que tengo, por mi experiencia profesional, por mi experiencia espiritual. Entonces, eso lo vierto en el libro y he coincidido en mucho sentido con mucha gente. De hecho, mi esposa dice que es un manual de vida. Sí. Yo este libro lo empecé a escribir en el año 2016, Ok. cuando enfrenté un desafío personal muy severo con mi hija mayor, que casi se nos muere por Sí. una intoxicación de gas involuntaria, que es otra historia. Dios mío. Empecé a escribirlo como yo, sabiendo todo lo que sé de trabajar con la mente, me puedo ver tan afectado con esto, ¿no? Exactamente. Entonces empecé a cuestionar muchas cosas, ¿verdad? ¿Por qué a la gente buena le pasan cosas malas? Y Sí, es verdad. todas esas preguntas. Ok. Y lo dejé el libro porque no lo terminé hasta cuando llegó la pandemia, ¿ya? Ahí en ese momento lo retomaste. Casi para terminar la pandemia lo retomé, porque al final me di cuenta que la pandemia creó estados emocionales tan críticos, sobre todo en los jóvenes, con altas tasas de suicidio, con altas tasas de desavenencias conyugales, porque todo el encierro, todo lo que significó la pandemia, verdad que no quiero recordarlo, pero Sí. a partir de ahí es que yo decidí terminar el libro y por eso se llama Encuentra tu felicidad en tiempos de dificultad. Ok, pues me encanta que hayas escrito dicho libro y por supuesto también los anteriores que nos mencionaste. Estoy segurísima que has ayudado a muchísimas personas, no solamente de manera presencial, pues con tus terapias, sino también con estos libros, ¿no?, que abordan pues temas de autoayuda. Y bueno, qué importante y qué lindo que pues has plasmado en ellos, ¿no?, mucho de lo que tú también has experimentado y experimentaste, ¿no?, con tus pérdidas, tanto de tus padres como lo que le sucedió también a tu hija. Sí, fíjate que sin ir más lejos, el término terapeuta significa acompañante, Ajá. ¿ya?
y se dice que no hay mejor acompañante que aquel que ha pasado por las mismas situaciones o parecidas. Exactamente. Entonces, Carlos, perdón, te interrumpí. no, entonces ese es una, digamos, un plus, digamos, Exacto. que me doy, porque sí, como todo el mundo, ¿no? Todos tenemos desafíos de algún tipo en la vida, si no, no Así sería es. vida, estaríamos allá en el cementerio. Exactamente. Carlos, no quisiera, pero el tiempo se nos ha venido encima, pero no me quiero ir sin antes agradecerte muchísimo. Primeramente la paciencia que me tuviste en todo ese lapso que no estuve haciendo programas, te agradezco muchísimo. De esa manera logré conocerte y no nada más conocerte, sino también pues tener esas palabras tuyas de consuelo en ese momento que aún sigue siendo muy difícil para mí y para mi familia, pero en ese momento pues fue ahora sí que un caos, un super shock, y yo te agradezco muchísimo. Ya lo hice de manera personal, pero lo quiero hacer aquí para que quede en esta entrevista. Agradecerte muchísimo desde el fondo de mi corazón, y también por supuesto pues todo lo que nos compartiste en este programa, ya que estoy segura que muchísimas personas pues desafortunadamente no están atravesando por alguna situación complicada, alguna pérdida de cualquier tipo, porque pues no nada más son pérdidas de seres queridos, ¿no? Sino también otras pérdidas como lo mencionaste anteriormente. Y bueno, pues por favor, antes de que te nos vayas, nos puedes decir si próximamente vas a impartir alguna conferencia, y por favor también compártanos tus redes sociales. Yo sé que te sigue muchísima gente, pero por si acaso hay alguien por ahí que aún no te siga y quiera consultarte. Sí, tengo como ya todo el mundo nos manejamos con redes sociales, ¿verdad? Sí. En Facebook me pueden encontrar como Carlos Correa. Uso la palabra coach como entrenador, ¿no? Que es el título de mi primer libro, Un entrenador, un sueño, se llama. Un hombre, un entrenador, un sueño, se llama el primer título. Tengo en Instagram, que es @Dr. C. Correa. Tengo mi página web, carloscorreacoach.com. Tengo en LinkedIn, también en TikTok. Si alguien busca y ve por mi figura, ahí van a encontrarme, ¿ya? Eso, y si me quieren contactar por WhatsApp, bueno, mi teléfono es 1-424-343-356. Y te quiero redondear esto que me decías de que estás muy agradecido por las palabras que te di esa vez. Sí, yo me acordaba que tú me habías dicho que me ibas a hacer una entrevista. Ajá, y que sí. te disculpabas porque estabas pasando por un momento de duelo muy profundo. Sí, fue ahí que me recuerdo que te di palabras de aliento, Sí. y qué bueno que hayan quedado grabadas en tu corazón, que te hayan, Claro, sí. que te hayan ayudado, y que lo superes, que lo puedas superar. No es fácil, pero sí es Sí. posible. Exactamente. Y sobre todo cuando tenemos a Dios más cerca, más posible todavía, porque con Él todo es posible. Exactamente. Así es, esas palabras quedaron por siempre en mi corazón, en mi mente, las valoro muchísimo, y también valoro muchísimo el poderte conocer. Yo pienso que Dios, hablando justamente de Dios, yo creo que Dios te puso ahí en mi camino, y bueno, le agradezco mucho también a Dios. Y bueno, pues también agradezco mucho que nos ayudes a todos, justamente pues en estos tiempos no difíciles, cómo superar la adversidad, justamente el tema que nos trajiste, resiliencia en tiempos difíciles, cómo superar la adversidad. Muchísimas gracias, Carlos, te envío un abrazo con muchísimo cariño. Igualmente, Gaby. Y antes de que te nos vayas, le quiero comentar a las personas que nos están haciendo el favor de vernos, o que más adelante van a ver esta entrevista, que si les gustan nuestros programas Comparte tu Corazón y la magia del arte, y gustan apoyarnos con algún donativo para que podamos continuar, les comento que lo pueden hacer a través de la siguiente dirección, es www.hohmp.com/donate. También, si gustan, pueden marcar el siguiente número, es 323-705-2111. Les comento que no importa el tamaño del donativo, sino lo que importa es que salga de su corazón. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Les mando un gran abrazo, y bueno, Carlos, espero que en otra ocasión, claro, si estás de acuerdo, si te agrada la idea, nos puedas acompañar de nuevo. ¿Qué te parece? Sí, con otro tema. Encantado. Claro que sí, Okay. Gaby. Muy bien, bueno, pues me despido, amigos. Espero les vaya súper bien esta semana. No se les olvide que los veo este próximo jueves con su programa La Magia del Arte, donde les voy a tener a otro gran invitado o invitada. Estén muy pendientes, ahí luego les avisaré. Cuídense mucho, les mando un abrazote. Hasta la próxima. Gracias, Carlos. Cuídate mucho y que sigan tus éxitos. Muchas gracias. Por
cierto, antes de que nos vayamos, ¿tienes alguna conferencia en puerta? Si nos puedes mencionar. Sí, es una conferencia para agosto-septiembre, creo, para un grupo de RE/MAX en el Hotel Rosarito, que Ok. es gente del Hotel Rosarito, es privada esa conferencia. Ok, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. En Ahora Baja sí nos- California, México, porque no todos saben lo de Rosarito, dónde está Rosarito, ni siquiera en México saben a veces dónde está Rosarito. Ah, ok, muy bien, Sí. tienes toda la razón. Ok, muchísimas gracias, Carlos, muchísimas gracias a todos, cuídense mucho, hasta la próxima. Encantado. Igualmente, bye bye. Bye bye.